gracias al Ministerio, al MINTIC, a BIOS, a Infortec, a todos los participantes. Es un gusto, a todos los empresarios, a todas las empresarias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y es un gusto hablar de temas de ciberseguridad. Y vamos a dar un enfoque desde una perspectiva netamente legal. Porque cuando hablamos de ciberseguridad, nos ubicamos en un ciberespacio. Y vemos cómo pasamos del vapor a la electricidad, a los computadores, y hablamos de una cuarta revolución industrial. Y en esa cuarta revolución industrial hablamos de tecnologías emergentes. Y en esas tecnologías emergentes hay muchos que de pronto somos de otra generación y se nos hace difícil ciertos temas. Pero siempre pregunto, ¿quién tiene un dispositivo móvil inteligente? Y ya la regla general, empresarios, es que usualmente es que todos tienen dispositivos para conectarse a través de aplicaciones, de redes, entre otros elementos. Pero eso también nos lleva a hablar de la posibilidad de un daño o perjuicio, de una probabilidad. Eso se denomina un riesgo. Y cuando existe un riesgo y cuando se materializa ese riesgo, estamos de cara a un incidente. No sé si de pronto podemos la presentación. Perfecto. Y con ese preámbulo, inicio presentando una diapositiva del Foro Económico Mundial, en el cual nos muestra, en un periodo de 2 años, de 10 años, cuáles van a ser esos riesgos. Si se materializa el riesgo, estamos de cara a un incidente. Y si estamos hablando de ciberseguridad, en un ciberespacio, vamos a hablar de unos derechos fundamentales. Dentro de estos elementos, hay 2 que quiero resaltar el día de hoy. ¿Por qué? Porque uno a veces como docente y desde el ámbito académico, uno ve que se ha incrementado sustancialmente una serie de vulneraciones con un derecho fundamental. Y tiene que ver con unos conceptos, y el expositor anterior hablaba de la privacidad. Entonces vamos a encontrar 2 líneas en la presentación del día de hoy. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la reglamentación en materia de protección de datos personales. Preocupación que no solamente es del ámbito reglamentario colombiano, sino de otros ámbitos. Y por último, la segunda línea tiene que ver con las inteligencias artificiales, que dentro de los riesgos que nos plantean, de las entrevistas que se hacen, de nuestro planeta, como sociedad, ¿qué vamos a encontrar? Y traigo a colación un tercer elemento, el cambio climático. Y lo traigo y sé que estamos hablando de ciberseguridad, pero debería ser un compromiso de todos, no solamente como organizaciones, sino como ciudadanos, como personas. Pero entremos en materia. La primera línea de protección de datos personales y esta diapositiva de la Superintendencia de Industria y Comercio nos está mostrando que desde el año 2015 hasta el 2023 han sido reportados 1.094 incidentes con datos personales. ¿Y qué es un dato personal? Es una información vinculada o vinculable con una persona natural. Dentro de esa gran definición, dentro de ese concepto, hay una categoría de datos. Hay una categoría de datos, como dice nuestra Corte Constitucional, casi como si fueran esferas que se alejan de nuestra intimidad, este espacio intangible que solamente es mío.
Y a medida que se alejan de esta intimidad, se convierten en datos personales más públicos. Lo que está en el registro civil de nacimiento son datos personales públicos. El estado civil son datos personales públicos. Pero me voy acercando un poco más a esta esfera y encuentro datos semiprivados, todo lo que tiene que ver con la información crediticia de servicios, el habeas data financiero. Pero me acerco un poco más y llego a ese dato personal sensible, donde hay unos riesgos. Entonces empiezo con ese dato que ya hemos visto, incidentes en el caso colombiano, incidentes con bases de datos, con datos relativos a la salud. Dato personal sensible, la biometría, la creencia religiosa, filosófica, ideológica, la vida sexual, la orientación sexual, datos personales que ya tienen una categoría especial. Solamente 1094 incidentes se han reportado. Lo que me sorprende y dejo la reflexión y la pregunta en el aire es, todos los días vemos noticias que se robaron, hurtaron, pasó algo, destruyeron unos equipos, computadores, etcétera, etcétera, donde había información de toda naturaleza. Esos son datos personales. Y esa preocupación del dato personal viene desde una reglamentación internacional. Y podíamos hacer un recorrido normativo en donde de lo que ustedes están viendo en la pantalla y uno de los mensajes que más me gustan es cuando nosotros hablamos de un derecho fundamental. Estamos hablando de un derecho fundamental que se comenzó a forjar desde el 48, ligado a la intimidad. ¿Por qué? Porque ¿será que en su momento el holocausto se dio por datos personales sensibles, por las creencias religiosas, por la vida sexual? La respuesta es sí. Y esto es un elemento importante porque estamos en tiempos donde la Corte Constitucional nos dice, estamos ante el diluvio de datos. Por allá una sentencia del 2011, la C-748 dice, hay una masa creciente día a día de información donde hay riesgos. Entonces, ¿tenemos redes sociales? Tenemos redes sociales. ¿Tenemos aplicaciones? Tenemos aplicaciones. Y uno a veces pregunta, ¿y será que leemos esas políticas de privacidad? ¿Será que leemos esos términos y condiciones? ¿Qué hacen con nuestra información? Entonces, el primer elemento al cual quiero llegar es este derecho fundamental se ha ido forjando hace varios años. Para que el día de hoy yo pueda estarles diciendo, no solamente hay una reglamentación europea fuerte, el Reglamento General de Protección de Datos, hay preocupación en nuestra reglamentación en la región latinoamericana y en el caso colombiano tenemos una reglamentación lo suficientemente fuerte para proteger un derecho fundamental. Porque si se nos presenta un incidente de ciberseguridad con datos personales, existe una obligación legal en Colombia, si hay datos personales, de reportar ese incidente. Y no quedarnos solamente con los 1094 incidentes que vimos en la diapositiva pasada. Constitución del 91, la ley 1266 de 2008, que tuvo una modificación ligada al derecho a la intimidad, y la ley 1581 de 2012. Esa ley 1581 del 17 de octubre de 2012 no solamente abarca aquella información personal que esté en Colombia, y esto es importante para los equipos de trabajo y los equipos de TI, porque cuando nosotros hablamos de la nube, el almacenamiento en la nube, el cloud computing, estamos hablando de servidores ubicados aquí
o en otros países. Pero si la información de colombianos se envía a otro país para prestar unos servicios de infraestructura, entre otros elementos, ¿quiere decir que estas personas perdieron su derecho fundamental porque salió del país? No. Aplica igualmente la legislación así esté ubicado en otro país y eso hay que reportarlo en el caso de, uno, sector público, todos del sector público, del sector privado, solamente aquellas organizaciones que superen un umbral de 100,000 VTs, pero si hay un incidente, independiente de los umbrales, hay que reportar los incidentes. Entonces me pueden atacar un ransomware con una nube ubicada en otro país y afectar a los colombianos que estamos aquí. La respuesta es sí. Y eso lo tenemos que reportar. ¿Por qué? Porque son garantías del ejercicio del control que tenemos sobre nuestros datos personales. Es una autodeterminación informativa. Entonces, la gran pregunta que siempre hay que resolver es ¿dónde está la información personal? ¿Dónde está la información personal? Como empresas, y traigo un ejemplo claro, en las organizaciones tipo empresas, uno ve unas juntas directivas, de las juntas directivas uno ve unos empleados, unos exempleados, unos proveedores, unos clientes, entre otros. Ahí hay datos personales y están regulados y tienen unos niveles de protección. Entonces comienzo con este elemento que va más allá de la territorialidad colombiana y es saber que donde hay datos personales de colombianos se merece su protección, se merece sus garantías. Y esos conceptos básicos que ya hemos ido mencionando, una información, un dato personal, información vinculada o vinculable a una persona natural, categorías de dato, titular, el dueño del dato personal, el dueño del dato personal. Responsable, ustedes son empresarios, ustedes son dueños de las bases de datos sobre las cuales ustedes definan el para qué, cuál es ese tratamiento, dónde va a estar almacenado, pero también ustedes tienen una figura dentro de sus organizaciones que se pueden denominar los encargados. Un encargado es un tercero ajeno a la organización. Contrato los servicios, ejemplo, de un call center para hacer una actualización de mis bases de datos. No es el dueño de la base de datos. El call center en este caso hipotético no es parte de la organización, porque hay empresas que tienen también su propio call center. Es un tercero. Hay que identificar esos encargados y esto aplica para, sé que estamos hablando de la ciberseguridad, pero no olviden, esto aplica también para las bases de datos que están en un soporte tradicional como es el papel, los archivadores. ¿Será que el día de mañana se me incendian las instalaciones y hay lugar a un incidente? Claro. Tengamos presente estos elementos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de un concepto que es el tratamiento. Y esta regulación la traemos desde el modelo más parecido, es un modelo europeo. Cuando nosotros hablamos de reglamentación, protección de la información en estos elementos como son la cuarta revolución industrial, entre otros aspectos, sociedad de la información y sociedad del conocimiento, tenemos que plantear que el modelo de regulación, por una parte está el europeo, en donde es centralizado. Quiere decir que cualquier tratamiento de datos personales trae un riesgo per se. Por eso se requieren, se exigen unas garantías mínimas. Hay una entidad centralizada. En el caso colombiano tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos una delegatura de protección de datos. En contraposición encontramos un modelo sectorial, el modelo anglosajón, en el cual nos plantea que no todo tratamiento trae un riesgo, depende del sector, depende del dato.
Y como lo dice la Corte Constitucional aquí en Colombia, nuestro modelo es híbrido. Tenemos un poco de ambos elementos. Por una parte, hay unos mínimos que debemos dar cumplimiento. Tenemos una máxima autoridad de protección de datos personales, pero a la vez hay normas sectoriales. Ese es el caso del habeas data financiero. Entonces, todo lo que tiene que ver con datos personales está sujeto a unas reglas. Queremos hacer una aplicación. Equipos, vamos a hacer una aplicación de mercadeo, vamos a hacer una aplicación para los clientes, para los empleados. ¿Qué es lo primero que tenemos que contemplar? ¿Qué vamos a hacer con la información de carácter personal? ¿Dónde estamos recolectando, almacenando, usando, comunicando? Y si es el momento, ¿cómo estamos suprimiendo la información si es del caso? ¿Por qué? Porque está sujeto a unas reglas. 2. Si la información la enviamos a otro país, hay que mirar las finalidades, porque podemos estar frente a una transmisión o una transferencia de datos personales. Entonces, primer gran elemento, cuando nosotros estamos hablando de ciberseguridad y hablamos de un principio, hay una gran línea y es la transversalidad del dato personal al interior de nuestras organizaciones. Es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental merece protección, porque vamos a ver un poco más adelante cómo debemos implementar una responsabilidad demostrada o el cumplimiento del principio de accountability. Todas nuestras políticas, procedimientos son eficientes y efectivos para garantizar un derecho fundamental. Máxima autoridad en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la delegatura. En este punto quiero resaltar algo. Varias organizaciones en temas de ciberseguridad y datos no conocen, puede ser, que hay una serie de guías, publicaciones, cartillas, entre otros elementos, y también es la entidad llamada a sancionar. En el sector privado son hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Existiendo también la posibilidad por ahí, estuve oyendo phishing, una serie de ataques en donde también puede existir la posibilidad de una responsabilidad no administrativa, sino una responsabilidad de naturaleza penal. Eso es una ley, la 1273 de 2009, en donde ya se contempla la protección para un bien jurídico tutelado de la información y los datos personales. ¿Qué es relevante resaltar y recalcar y reiterar? Equipos. El Registro Nacional de Base de Datos es un directorio público que nos ayuda no solamente a identificar cuál es nuestra base de datos, cuál es nuestra información de diferente naturaleza, que es obligatorio para todas las entidades del sector público, independiente de los umbrales, obligatorio para las del sector privado, siempre y cuando cumplan el umbral, pero sí debe aplicarse un criterio de dinamismo en el Registro Nacional de Bases de Datos. No es un elemento estático. Hace unos años a uno le decían, no, yo ya hice un registro, dígame qué información, y no volvieron a hacer unas actualizaciones. La norma nos exige estos elementos. Hay que actualizarla. Y en el caso de incidentes con una materialización, todas, públicas, privadas, que superen los activos totales, que no lo superen, deben reportar ese incidente. Deben reportar ese incidente. Frases como, me hackearon la base de datos. Me hackearon la base de datos, lo vemos también en noticias, ¿no? Hackearon esa base de datos, ahí se materializó el incidente. Personas están identificando que una vez buscan a través de una cédula de ciudadanía, de su cédula de ciudadanía en un motor de búsqueda, encuentran exámenes médicos. Exámenes médicos que tienen una categoría especial. ¿Por qué? Porque hasta
antes del 91, encontrábamos que efectivamente hay una reserva legal para las historias clínicas. Perdón. ¿Hay una pregunta? Ya. Dentro de esta gran regulación, dentro de estos grandes elementos de ciberseguridad, el principio de seguridad desde los datos personales son medidas técnicas, humanas y administrativas. Técnicas, humanas y administrativas para proteger esa información de acceso no autorizado, fraudulento, adulteración, pérdida. Cuando nosotros hablamos de pérdida, cuando hablamos de adulteración, estamos afectando otras normas. Adulteración significa que deja de ser completo, que deja de ser íntegro. Y al dejar de ser íntegro, completo, estamos afectando un concepto de originalidad. Acceso no autorizado. Elementos que nos permiten determinar que estaríamos en contra a las categorías de la información: disponibilidad, confidencialidad e integridad. Medidas técnicas, humanas y administrativas. Y dentro de esas medidas técnicas, humanas y administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio había hecho un estudio el año pasado de todas las organizaciones aproximadamente, incluyendo pymes, de cuáles de estas organizaciones habían marcado aquellas medidas de seguridad, habían dado una respuesta de sí o no frente a una serie de elementos. El 36.35% de los responsables, es decir, de los dueños de las bases de datos, dijeron que habían cumplido. Pero ojo con esto, el 63.65% estaba en mora de unas aplicaciones frente a las medidas de seguridad. No habían implementado medidas de seguridad. Si yo les hiciera esa pregunta, cuando nosotros hablamos de medidas de seguridad, de principio de seguridad, cuando nosotros hablamos de este lado de la información, siempre me gusta traer un ejemplo sencillo. Veo que aquí hay varios dispositivos, varios celulares. Eso es una puerta de entrada. ¿A qué esferas? ¿A qué esferas? Solamente las profesionales, personales, sensibles, completamente privadas. Vámonos. Claro, son puertas de entrada. Entonces, una reflexión que yo dejo es, esto nos está mostrando una evidencia en donde nos falta seguridad, donde vemos que, y bienvenido, todo lo que tenga también que ver con tecnología, bienvenida a la banca móvil, bienvenida a la banca por internet, mecanismos de autenticación, mecanismos fuertes de autenticación, pero a medida que avanza la tecnología, avanza también, madura y evolucionan los ataques. Evolucionan por dónde pueden ingresar. Por dónde pueden ingresar. Porque es una llave, es una ventana adicional. Pero claramente estos dispositivos nos mantienen hiperconectados, ¿no? Tanto que se generan ansiedades en menores. Dicen por ahí que generan depresión, procrastinación, etcétera, etcétera. Pero también tienen riesgos. Y en el caso de las organizaciones, de las empresas, esto nos está evidenciando que nos faltan medidas de seguridad. Y donde esté la deficiencia, probablemente pueda ser la puerta de ingreso. ¿Para qué? Para la materialización de un riesgo. Esta diapositiva que están viendo aquí tiene que ver con el protocolo para gestión de incidentes de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí hay dos elementos que quiero mencionar. Por una parte, las organizaciones, y fenomenal, las organizaciones que dicen, Claudia,
Vamos a empezar un proceso de certificación en seguridad de la información, 27.000, ahora 27.001, fenomenal. ¿Por qué? Porque vamos a tomar todos los activos de información, los vamos a gestionar, los vamos a identificar, vamos a adecuarlos a los estándares internacionales. Excelente. Pero a veces los estándares internacionales carecen de algo que sí tenemos a veces en nuestro país, y son normas especiales. ¿Qué? Y son normas especiales. ¿Qué significa eso? Que muchas organizaciones se están certificando en seguridad de la información y están dejando por fuera, en especial, la notificación a la superintendencia del incidente. Lo están gestionando, válido. Lecciones aprendidas, comunicación a los titulares, vamos a contener, a detectar, a contener, entre otros elementos, pero no están notificando. Y la notificación, desde que yo conozco el incidente, en esa frase sencilla que dije ahorita, me hackearon los sistemas, ¿sí? Desde esa frase son 15 días hábiles para reportar el incidente. Son 15 días hábiles. Y eso es una obligación para todos. Entonces, aparte de seguridad de la información, aparte de los estándares, excelente, tenemos que tener un capítulo específico para ese activo de información que tenga información de carácter personal. ¿Por qué? Porque hay una norma especial que regula ese tipo de tratamiento, ese tipo de información, porque es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental viene con otro gran elemento. Si a nosotros nos inician una investigación en materia de protección de datos personales, y recuerdo varias en el caso de ransomware, nos van a solicitar una serie de pruebas, desde sensibilizaciones, capacitaciones a los equipos de trabajo, pero hay un principio que es fundamental para estos elementos. El principio lo trae ahora el decreto 1074 de 2015, la responsabilidad demostrada. Las organizaciones tienen que tener la capacidad de demostrar que las políticas, procedimientos, procesos son eficientes para garantizar un derecho fundamental. Son eficientes. Y desde el principio de seguridad dijimos, medidas técnicas, humanas y administrativas. 1, CEOs, gerentes, presidentes de organizaciones, entre otros. Hay un compromiso de la organización y comienzas desde la alta dirección. 2, ¿cómo están los controles? ¿Cómo están los controles? 3, ¿cómo está la evaluación continua de los controles? Porque al final del ejercicio yo debo demostrar un cumplimiento. Y esto también para qué me sirve en la práctica. Será tenido en cuenta en el momento de la imposición de una sanción o multa. Dice por allá el decreto. Esto lo hemos planteado de forma más clara en una guía que a mí me gusta bastante, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay varias, pero esta de forma particular me parece muy práctica porque trae esas mejores prácticas internacionales. En otras latitudes se denomina esa responsabilidad proactiva. Aquí vamos a hablar de la responsabilidad demostrada y es la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada o accountability. Y este es un elemento realmente nuevo. Esto fue en agosto de este año. En agosto de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio emite 2 circulares. Una enfocada a todo lo que tiene que ver con los lineamientos para la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Pero esta guía nos plantea algo diferente y es la figura de corresponsabilidad de los administradores en la gestión de datos personales.
Y esa corresponsabilidad se puede ver materializada posiblemente o potencialmente en una sanción. Los que tengan la figura de administradores en el tratamiento de datos personales son corresponsables. Me genera bastantes inquietudes a nivel legal. Se los digo de forma particular. ¿Por qué? Porque recuerdo hace bastantes años cuando uno estudiaba derecho, que la persona jurídica es una ficción jurídica, diferente a la persona natural. Pero en este caso, quiero resaltar ese aspecto, porque hay una corresponsabilidad de los que tengan la figura de administradores. La forma organizativa es una sociedad, pero ¿cómo va a ser la responsabilidad? Dejo una segunda inquietud. Quiere decir que entonces los que tengan esos directores bajo Ley 222 del 95 también pueden estar potencialmente afectados con una sanción o multa a título personal. ¿Hasta dónde se divide que un gerente, que un director dé una opinión y se divida entre la persona jurídica y la persona natural? ¿En qué definiciones? Genera bastantes inquietudes. ¿Por qué? Porque hay unos elementos en donde hay un cumplimiento de regulaciones, deben existir políticas internas efectivas, ese copiar y pegar de la ley, equipos, eso falla, porque los datos personales son dinámicos. La pandemia nos cambió a todos, nos obligó a hacer una transformación digital que uno estudiaba la transformación digital para unos 10 años. Llegó una pandemia y en cuestión de 1 año, 2 años, ciertas actividades. ¿Por qué? Porque las empresas o cambiaban o sencillamente cerraban. Y muchas cerraron y muchas no lograron salir. Esto es dinámico, porque nosotros hablamos de ciclos de vida del dato, con todo, desde mercadeo, desde los clientes, desde aspectos comerciales, desde aspectos laborales. Pero esta circular es importante. ¿Por qué? Porque nos está planteando una línea entre dos tipos de responsabilidades que van más allá de la persona jurídica. Adopción de mecanismos, lineamientos corporativos preventivos, y esto también nos debe interesar, porque aquí hay varios administradores. Establecer lineamientos para fortalecer continuamente las medidas de seguridad. Esto es de agosto de este año. Vamos a ver qué más interpretaciones podemos obtener de estos elementos, pero es la norma vigente en este momento, de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones, actividad empresarial en forma organizativa como es la sociedad. Ahora un segundo elemento. Hablamos de la protección de datos personales que nos afectan directamente, todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, pero hay un segundo elemento que tiene que ver con una de las tecnologías emergentes, que son los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué tenemos en estos sistemas? Dentro de la regulación europea y de la inteligencia artificial se habla desde el 50. Desde los sistemas de inteligencia artificial ha existido una gran preocupación. ¿Por qué? Porque nos encontramos en momentos en donde se aplica, y es lo que sucede en la tecnología y las leyes, que no hay un régimen legal y llegan nuevas tecnologías, como las denominan las disruptivas, que cambian el modelo del negocio.
Entonces, ¿cómo la regulamos? Si estamos, y desde años atrás veníamos con estas discusiones, por allá, en el caso colombiano de las Naciones Unidas, de la UNCITRAL, traer leyes modelo también. ¿Para qué? Para poder hablar de mensajes de datos en el caso colombiano. Tenemos modelos de sistema, tenemos sistemas de inteligencia artificial en donde un entorno de datos se pueden recolectar los datos, procesar los datos y nos puede arrojar nuevos resultados. 2, nos puede permitir tomar mejores decisiones. 3, sencillamente la inteligencia artificial nos va a decir cuál es el mejor camino. Y oímos en el día a día que se han ido incorporando sistemas de IA en las empresas. Y ahí es donde uno hace dos inquietudes, uno plantea dos interrogantes, hay dos inquietudes en el aire. Primero, en esa IA que ustedes usan, o de pronto los que usen esa IA, están incluyendo información de carácter personal. Información de carácter personal sensible. ¿Quién se queda con esa información? ¿Dónde está esa información? Porque ya sabemos que hay criterios de protección frente a los datos personales. 2, y me salgo del ámbito de protección de los datos personales y les digo algo, ¿será que hay información dentro de las organizaciones de ustedes que no tiene nada que ver con los datos personales, pero que es una información confidencial para ustedes? Marketing, los planes comerciales, la base de datos de clientes, no sé, entre otros que sean del núcleo del negocio de ustedes que no quieren que terceras personas lo conozcan. Pueden existir. La pregunta ahí que yo les hago es, ¿será que también están usando esa IA para poner información confidencial de la empresa, de la organización, para sacar un reporte? Por ahí me contaron un caso en donde era un código y tenía una protección. ¿Dónde queda la información? ¿Dónde queda la información? En el caso colombiano, también desde el COMPES del 2019 estamos hablando de IAs. Estamos hablando de sistemas cognitivos que se asemejan al proceso mental humano, como una línea de todo lo que tiene que ver con el campo de la informática. Y eso está desde el COMPES. Y a nivel mundial, a nivel internacional, hemos visto diría, un desarrollo exponencial de reglamentaciones bajo el criterio de soft law, de leyes blandas. ¿Para qué? Para irnos ajustando a unos marcos éticos en donde principios como seguridad, privacidad y protección de datos, transparencia, inclusión, no discriminación, entre otros, se convierten en elementos comunes para los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, la gran pregunta que siempre tenemos que hacer es, ¿estamos, usando sistemas de inteligencia artificial en nuestra organización? Respuesta, sí. ¿Cómo están nuestras políticas internas frente al uso de esa inteligencia artificial? Ya leímos qué hacen con esa información. Ya leímos si yo pongo información de carácter personal sensible de fulanito, de peranito, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Tenían autorización de entregar esa información privada, semiprivada, sensible a una IA? ¿Tenían la autorización? Y número 2, ¿será que internamente con esa información clasificada, confidencial, solo de la organización donde tenemos nuestros planes de ejecución, todo lo que tiene que ver con marketing o lo que ustedes consideren con unos niveles, teníamos también autorización? ¿Cómo están nuestras políticas internas? Hay ciertas organizaciones, por un lado, han vetado las IA para ciertas actividades.
como también para ciertas aplicaciones de comunicación. Las han vetado también. Dice, no, usamos otras. ¿Por qué? Porque puede existir un riesgo. ¿Dónde queda la información? Otras organizaciones han decidido, nos ayuda, es un gestor, nos permite gestionar, es un asistente. De hecho, hay una sentencia de este año, la 323 del 2024, para hablar del uso de la CIA en sistemas judiciales. Sí, y hay grandes interrogantes. ¿Será que los sistemas de IA pueden hacer perder varios empleos? Claro, claro, hay interrogantes. ¿La sociedad va cambiando? Claro. Ese es el elemento de las revoluciones industriales. Cambia completamente el modelo. ¿Qué sucede en el caso de la IA para resaltar y también para tenerlo presente? Agosto de este año, lineamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio para la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Hemos estado hablando, casi todos son recomendaciones de algo que se denomina leyes blandas, soft law. En este caso sí es una circular de una autoridad que sí tiene una fuerza diferente a una recomendación, en virtud de la cual, para implementar sistemas de inteligencia artificial, tenemos que dar cumplimiento a unos lineamientos. Dentro de esos lineamientos, criterios como la idoneidad, la necesidad de los datos personales, la razonabilidad, la proporcionalidad. Y aquí hay un elemento también relevante porque se ve en la práctica y es el siguiente. ¿Cuánta información nos están solicitando para un tratamiento de datos? ¿Cuánta información para una finalidad, desde la imagen hasta la voz, hasta huellas, que no cumple una finalidad, una proporcionalidad? Y eso es importante tener presente, porque si yo hablo de biometría, estoy hablando de dato personal sensible. ¿Y qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en esta figura, en este iris? Aquí, ¿qué hay? Información. Hay información. La biometría y desde la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, no solamente un mecanismo de autenticación, algo que tengo, algo que soy, algo que sé y juego con múltiples factores. No, mecanismo fuerte de autenticación. OTP, ciertos estándares, la biometría. En conjunto con otro factor. Entonces, elementos como la proporcionalidad en el tratamiento de datos, evitar un daño grave e irreversible. Y aquí es donde entra dos temas claves. Por una parte, vamos a encontrar los estudios de impacto de privacidad. Y ese estudio de impacto de privacidad en el caso colombiano, en el caso europeo está muy bien demarcado. En ciertas legislaciones de la región también. Ejemplo, si no estoy mal, la panameña, la mexicana. Pero en la colombiana hemos hablado de estudios de impacto de privacidad, conocidos también como evaluaciones de impacto de protección de datos personales, salvo ciertos autores que sí les gusta dividir estos dos elementos. La privacidad es una esfera más relacionada a la intimidad. Hay que manejar el riesgo frente al tratamiento de los datos personales. Hay que manejar el riesgo potencial frente a la información de carácter personal, de forma obligatoria. ¿Cómo está la veracidad y calidad de datos? Y en la práctica, empresarios, si hay algo que uno ve que falla, y creo que todos de pronto van a acordarse que hemos visto periódicos, titulares que dicen en Colombia a veces votan los muertos. No hay veracidad o calidad.
Las bases de datos carecen de ese elemento de ser completamente completos, no fraccionados, que no tengan error, que no induzcan error, entre otros elementos. Este concepto en la práctica es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no encontramos unas bases de datos completamente sanas, saneadas o completamente veraces en todos los elementos. Privacidad desde el diseño, privacidad por defecto. ¿Qué datos realmente necesitamos? ¿Cuáles son los necesarios? Y por defecto, cada vez que nosotros vamos a hacer un tratamiento, una actividad que involucre un derecho fundamental, ciclo de vida del dato, yo recolecto, uso, almaceno, comunico, suprimo. Ese círculo siempre tenemos que pensar es, por defecto, ¿dónde está la privacidad? ¿Dónde está la protección de los datos personales? Finalizando con elementos como garantía de los derechos, yo puedo conocer, rectificar, suprimir, revocar los datos personales, la autorización, esa garantía que tengo yo como titular, las medidas de seguridad, ese tipo de información. En el caso colombiano ya sabemos que existen categorías y cuál va a ser esa estrategia de cumplimiento. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Ministerio TIC.